Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de estar en este día, el primero de la semana, ¿verdad? Para Dios, dedicado 100% a nuestro Dios. Y espero recibir, hermanos, lo mejor de nosotros en este día, una adoración en espíritu y en verdad. Y la iglesia se ha preparado para venir, hermanos, con ese propósito de poder, hermanos, honrar y glorificar a nuestro Dios como Él se merece. Muy bien, hermanos. La semana pasada iniciamos una clase que tiene mucho que ver con la iglesia. ¿Quién recuerda la clase? ¿Madre? La iglesia ante el tribunal de Cristo. La iglesia ante el tribunal de Cristo. Pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Ahí el apóstol Pablo le deja saber algo sumamente importante a la iglesia, diciéndoles porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, de ahí, como Pablo le está hablando a la iglesia 100%, la Biblia, hermanos, es aplicable para nosotros también hoy día, y nosotros tenemos una cita con nuestro Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, existen dos leyes puestas por Dios. La primera es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, hermanos, puesto que son leyes divinas de Dios, nadie las puede quitar. Lo primero que estuvimos viendo fue que el juicio de Dios será un juicio inevitable. Nada, hermanos, va a cambiar el plan de Dios. Esto es algo establecido por nuestro Dios. El hombre muere una sola vez y después de esto habrá de enfrentar el juicio. Entonces, hermanos, al ser un juicio inevitable, entonces nosotros tenemos que comenzar a prepararnos ahorita que estamos en vida. Y Dios se lo dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? En Amós capítulo 4, versículo 12, prepárate, Israel, para venir al encuentro con tu Dios. Israel, hermano, no estaba haciendo las cosas correctamente, y Dios lo va a llamar a cuentas y le hace un llamado para que venga a prepararse, porque va a estar enfrente de él y le va a dar cuentas por sus actos, le va a dar cuentas por sus hechos. La iglesia, hermanos, también necesita considerar la vida que está llevando, cómo se está conduciendo. Yo como cristiano, ¿qué es lo que estoy haciendo delante de Dios? Porque tengo una cita con Dios y necesito prepararme para venir al encuentro con mi Dios. Será, hermanos, un juicio inevitable. Nada lo va a cambiar. Dios no va a cambiar su plan. Entonces, hermanos, como iglesia necesitamos comenzar a prepararnos, y dentro de esa preparación que yo voy a tener como cristiano, me voy a dar cuenta que tengo que hacer cambios en mi vida. Necesito corregir lo deficiente, necesito corregir mis faltas que yo he estado cometiendo delante de Dios, mis faltas que yo he estado cometiendo con la iglesia y también allá en el mundo. Yo necesito cambiar, necesito prepararme, necesito corregir todas estas cosas, porque el juicio de Dios es inevitable y habré, hermanos, de darle cuentas a nuestro Dios. Estuvimos viendo todo eso, ¿verdad? Y las preguntas, hermanos, que nos hacemos como personales es, ¿cómo está mi santidad? ¿Cómo estoy desarrollando mi vida como cristiano? ¿En qué concepto tengo a la iglesia? ¿Cómo veo a la iglesia? ¿Qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto amo a Cristo, a la iglesia? Y todo esto, hermanos, está relacionado porque todo es una cosa, y así como mostramos amor a Dios, debemos mostrar también amor hacia los demás, especialmente a la iglesia. Una de las cosas, hermanos, también importantes que estuvimos viendo es que una de las cosas que como iglesia debemos corregir, en la cual hay mucha deficiencia, es en la adoración. Y no nos dio el tiempo para hablar de cada uno de los actos de adoración, pero sí hablamos de algo muy importante, que es la Santa Cena. La iglesia cree, o algunos miembros creen, que la participación de la Santa Cena es lo más importante que hay en los actos de adoración, lo cual es incorrecto. Cada acto de adoración a Dios es importante y ninguno tiene mayor validez que el otro. Todos valen igual. Pero algunos miembros creen que participar de la Santa Cena es lo más importante. Así que si tú puedes llegar a la segunda hora si quieres,
participa de la Santa Cena. Y si tienes cosas que hacer, te puedes retirar. Ya cumpliste con Dios. Ya participaste del pan, ya participaste del jugo, lo cual significa tener comunión con el cuerpo, con la sangre de Cristo. Y con ese pensamiento se van. Hermanos, es una deficiencia que se necesita que corregir. Eso no es correcto delante de Dios. Dios necesita ser adorado completamente. Esta es una adoración a medias, es una adoración a tu manera y no a la manera de Dios. Entonces, lejos de hacer lo correcto, le faltamos el respeto a Dios. Entonces, hay que hacer lo correcto, hermanos. Hay que corregir esa deficiencia en la iglesia. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Pablo va a arreglar un problema con los corintios también en cuanto a la cena. También estaban participando de una manera equivocada. La iglesia en muchos lugares, hermanos, tenía mucha deficiencia, y el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, en el capítulo 1 y en el versículo, si no recuerdo es el 3 o el 4, le dice: por esa razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La iglesia, hermanos, estaba pasando por problemas difíciles, no estaban haciendo lo correcto y había mucha deficiencia en la iglesia. La hubo, la hay y la va a haber. La va a haber. ¿Por qué? Porque día con día, mes tras mes, año tras año, están viniendo bautismos nuevos. Personas están viniendo al conocimiento de la verdad. Están naciendo de nuevo por medio del bautismo. Son niños en Cristo. Hay un crecimiento espiritual. Va a haber siempre deficiencia en la iglesia. Esto es normal. ¿Hasta cuándo se va a corregir? Hasta que lleguen a la madurez. Hasta que lleguen a un nivel de conocimiento bíblico alto, en el cual ya se va a corregir toda esa deficiencia. Pero después vuelven a hacer otro más, y hay que cuidarlo como un bebé en Cristo, y se vienen los problemas por medio de ellos, porque son niños, porque son carnales, porque les falta madurez, crecimiento. La deficiencia siempre lo va a haber en la iglesia. Hay que tener, hermanos, paciencia, hay que considerar, hay que tratar de arreglar, que yo no sea el problema de la deficiencia, sino que yo sea el medio para arreglarla. Eso es, hermanos, el propósito. Bueno, rápidamente quise dar un repaso para llegar, hermanos, al punto número 2. Con esto terminamos el punto número 1. El punto número 2, hermanos, la iglesia no solamente, hermanos, va a enfrentar el juicio de Dios porque es un juicio inevitable, sino también el juicio de Dios será un juicio justo. Será un juicio justo. Mire, vaya conmigo a los Romanos capítulo 2. Carta a los Romanos capítulo 2. Versículo del 5 al 10. El apóstol Pablo, hermanos, escribiéndole a la iglesia, le dice de la siguiente manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense bien, hermanos: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. El justo juicio de Dios, hermanos, será un justo juicio y pagará a cada uno según nuestras obras. No te va a dar más y tampoco te va a pagar menos. Va a ser con justicia. Dios es justo, hermanos, y habrá de pagar con justicia. Aquí Pablo, hermanos, explica con mucha claridad cómo va a ser el justo juicio de Dios, y nos habrá de pagar, hermanos, igualito. No habrá más, no habrá menos, no habrá favoritismo, no manifestará, hermanos, acepción de personas. No, esto no habrá, hermanos, en el juicio de Dios. No habrá favoritismo, no habrá excepción de personas, más bien va a manifestar su justicia. Manifestará su justicia, hermanos,
a castigar a todos aquellos que hacen lo malo, pero también, dice la Escritura, que va a recompensar a todos los que hicieron lo bueno. Porque su juicio, hermanos, justo, se basa en su santidad, se basa en su justicia y en su fidelidad. Posiblemente, las palabras de Pablo, cuando fueron escritas en esta carta, y los corintios las escucharon, dañaron las conciencias de ellos, porque se dieron cuenta que no estaban haciendo lo correcto. Se dieron cuenta que había cosas que cambiar. Entonces, si Dios me va a juzgar por las acciones que estoy haciendo, por las obras que estoy llevando a cabo, y entonces yo necesito hacer un cambio en mi vida. Y este era el propósito de Pablo. Es el propósito por el cual lo estamos hablando en este momento. Que si está dañada tu conciencia, es con el propósito de hacer un cambio. No es para que te ofendas, no es para que te sientas mal, no es para que digas, fui a la iglesia y me regañaron. No. Estamos hablando de cosas serias, hermanos. Esto es algo que va a pasar. Esto no es una ciencia ficción. Esto no es para meterle miedo a nadie. Esto es algo, hermanos, que va a pasar. Esto es real. Estaremos ante el tribunal de Cristo. Y todos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, ahorita que tenemos vida, ahorita que podemos hacer arreglos, cambios, de ponernos en cuenta con Dios, con la iglesia, de pedirle perdón a Dios, de corregir nuestras vidas, y si no hemos hecho lo correcto hasta ahorita, comencemos a hacer cambios. Porque nos vamos a enfrentar, hermanos, al juicio de nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo, hermanos, cuando dice esto a los romanos, que se van a enfrentar al justo juicio de Dios, y también a los corintios, cuando el apóstol Pablo, hermanos, llega al capítulo 8 de los Romanos, le deja saber, hermanos, a la iglesia la gran bendición que la iglesia tiene. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 1. Primero advierte acerca del juicio de Dios, advierte de las consecuencias que va a enfrentar cuando no hizo lo correcto, pero en el capítulo 8 y versículo 1, Pablo dice, ahora bien, o ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si el texto hubiera terminado ahí, pues qué tranquilidad, ¿verdad? Qué descanso, qué satisfacción. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por esta esperanza que nos das. Pero el texto no termina ahí, ¿verdad? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, Pablo sí da una fuerte esperanza de vida eterna para todo el cristiano fiel, para todo el que se conduce de una manera correcta delante de Dios. No hay ninguna condenación. Todos, hermanos, debe haber tranquilidad en la iglesia, debe haber paz, debe haber el deseo de esperar la segunda venida de Cristo. Todos debemos de decir, Señor, ya ven por la iglesia. Ya queremos acabar con el sufrimiento que hay en este mundo, ya queremos estar ante tu presencia, ya queremos gozar de las moradas eternas. Estoy listo, Señor, para que vengas. Pero si no estamos listos, si todavía no nos animamos a hablar ese tipo de palabras, como las que dijo Pablo, ¿verdad? No sé qué escoger, porque si partir y estar con Cristo, pues eso es muchísimo mejor. Pero yo estoy listo para ir. Yo, se lo dijo a Timoteo, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, el Señor me tiene una corona guardada. El premio está ganado, el trabajo lo hice. Y se lo está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Un joven también, líder en la iglesia, el cual se va a quedar con un gran trabajo. Pablo se está despidiendo en ese momento, él ya va a partir de este mundo, pero Timoteo es joven y se va a quedar, todavía le falta. Y bueno, la iglesia, hermanos, debe tener esta misma convicción, debe pensar de la misma manera, debe tener este deseo en su corazón de ver al Señor por segunda vez y desear la segunda venida de Cristo. Si lo logramos ver en vida, qué bueno. Será algo hermoso ver al Señor aparecer en las nubes con todos sus ángeles, el venir por la iglesia, por su cuerpo. Pero si vamos a morir, hermanos, no se mortifiquen. También habremos de resucitar, también, hermanos, nos habremos de levantar, primero nosotros, los que ya hemos muerto,
y que hayamos muerto en Cristo, ¿verdad? Nos habremos de levantar para mirar, hermanos, al Señor. Pero la clave aquí, hermanos, es que la iglesia se debe conducir en el Espíritu, no en la carne. Esto es, hermanos, la advertencia que hay de Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque había algunos que andaban conforme a la carne, actuaban carnalmente. Y el problema lo viene arreglando en su primera carta, ¿verdad? En el capítulo 3. Cuando dice que no nos pudo hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Entonces, hermanos, la iglesia se debe conducir de una manera espiritual. Porque el juicio de Dios, hermanos, será un juicio justo. Y habrá de recompensar a todos y cada uno de nosotros, según las obras que habremos hecho. El Señor Jesucristo, hermanos, en Mateo capítulo 25 también habló acerca de un justo juicio de Dios y cómo, hermanos, habrá de recompensar en aquel día a todos. No quedará excepto, nadie quedará, hermanos, fuera del justo juicio de Dios. Ahí habremos de comparecer todos, especialmente la iglesia. Por esa razón, hermanos, debemos tener bastante cuidado de cómo estamos viendo a la iglesia, porque todos, hermanos, comparecemos y somos el cuerpo de Cristo. Así que, cuando nosotros, hermanos, entre cristianos, cuando yo ayudo a un hermano en Cristo, cuando yo veo que está pasando por necesidad, ya sea económica, moral, espiritual, cualquier circunstancia por la que esté pasando, cuando yo ayudo a ese hermano en Cristo, Dios, hermanos, o Jesucristo delante, en los ojos de él mira que se le está ayudando a él. Es a él. A mí me está ayudando. Pero también, hermanos, cuando yo menosprecio a un hermano, cuando no le brindo mi ayuda que necesita y que sé que la necesita, ante los ojos de Cristo él ve que no se le ayudó a él. Así lo ve el Señor, hermanos. Así lo ve. Ahorita lo vamos a ver, hermanos, detenidamente, es un poquito más adelante. Entonces, hermanos, es importante que nos preparemos porque habremos de enfrentar el juicio de Dios con justicia. Seremos juzgados, hermanos, seremos juzgados según las obras que habremos hecho. Y esas obras están escritas en los libros de la vida. Dios ahí está escribiendo, hermanos, cada acción nuestra, cada obra, cada cosa que usted hace está quedando escrita en el libro de la vida. Y en aquel día los libros se van a abrir. Alejandro Vega, esto es todo lo que hizo. Y el Señor solamente nos va a recordar las cosas que hicimos. Por eso es justo, hermano. No va a poner algo que no hicimos, ni va a quitar una obra buena que hicimos. Va a contar delante de Dios, bueno o malo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo del 11 al 15. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta parte de la escritura, hermanos, enfatiza la justicia de Dios. Y la manera, hermanos, en la que seremos juzgados será por las obras que habramos hecho, y seremos juzgados, hermanos, todos por igual. Nuestras obras ahí estarán escritas.
Dios está escribiendo, hermanos, cada acción nuestra. Oh, no sabía eso, ¿no? Sí. Sí. Y por pequeña que sea la mentirita, blanca, ¿verdad? Hasta le ponemos colores. Es una mentira blanca. Ahí la apuntó también el Señor. Ahí está. ¿Sabe cuándo la va a borrar? El que hubiera menospreciado a mi hermano, ahí está. ¿Sabe cuándo lo va a borrar? Porque sí se puede borrar. Eso es lo mejor de todo. Que se puede borrar. Dios puede borrar. ¿Sabe cuándo? Cuando nos arrepentimos. Cuando reconocemos que no hicimos lo correcto delante de Dios y dice, Señor, te fallé. Cometí el error y te fallé. Perdona. Bórrame esa acción. No la pongas ahí. Dios conoce el corazón, hermanos, de nosotros. Dios es bueno. Dios desea lo mejor para nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, pero las obras nuestras, cuando no nos arrepentimos de lo que hacemos, nos van a juzgar. Ahí estarán escritas. Por eso en vida es cuando se debe de arreglar todo. La oportunidad la tenemos ahorita de arreglar cuentas con nuestro Dios. Aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio, la oportunidad es ahorita. Ya de muerto, ya no. Te vas a levantar de entre los muertos, como dijo aquí, ¿verdad? Los muertos grandes y pequeños se habrán de levantar y habrán de dar cuenta. Cuando estuviste en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ahí estarán las acciones. Qué importante es, ¿verdad? Que nos preparemos y que estemos en paz con todos. Por eso Hebreo dice seguir la paz con todos y la santidad. Porque si no, no vas a poder ver a Dios. Qué importante la Escritura, hermanos, y los consejos que Dios nos da por medio de ella. Los muertos, hermanos, habrán de resucitar, sin duda alguna. No lo dude en ningún momento para poder comparecer ante el tribunal de Cristo. Mire, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y cuando dice duermen, se refiere a los que ya partieron, a los que ya no están en esta vida, a los que ya murieron. A eso se refiere. Y Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí se refiere a los que murieron sin Cristo. Amén. No hay ninguna esperanza en ellos. Pero los que murieron con Cristo y haciendo lo correcto, sí. Así que no hay por qué estar tristes. Está triste por medio de los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decidimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire cómo va a pasar la cosa, hermanos. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y le está inspirando para que escriba a la iglesia los acontecimientos. ¿Cómo va a pasar estas cosas? Los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros los que vivimos. Y en ese tiempo, claro que Pablo estaba con vida y está escribiendo en vida y se está contando entre los vivos. Después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y estas palabras, hermanos, hasta el día de hoy, nos alientan a nosotros también. Hermanos que ya no están entre nosotros, que durmieron en Cristo. Sabemos, hermanos, que hay esperanza de vida eterna para ellos. Sabemos, hermanos, que estarán ante el juicio de Dios y habrán algún día, hermanos, de morar
en las moradas eternas, al igual que nosotros, al igual. Pero la clave está, hermanos, en que hagamos lo correcto, porque los libros se van a abrir y ahí van a aparecer, hermanos, todos, vivos, muertos, pequeños, grandes, todos. Y si estuviste vivo y presenciaste la segunda venida de Cristo también, primero ellos, después nosotros. La iglesia se va a reunir, hermanos, toda con el Señor. Los muertos, hermanos, los muertos se habrán de levantar de entre la tumba. Por eso Pablo también, cuando escribe a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4 y verso 1, dice: te encarezco delante de Dios, el cual juzgará a los vivos, ¿y a quién? Y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Y la primera carta de Pedro, capítulo 4 y verso 5, nos enseña lo mismo. Si sus obras fueron buenas, qué bueno, irán al descanso eterno. Pero si sus obras fueron malas, hermanos, es triste su situación, será una verdadera tragedia, porque Dios pagará, hermanos, con castigo eterno a todos aquellos que no hicieron lo bueno, de manera que, viendo las circunstancias y la manera, hermanos, en cómo Dios me habrá de juzgar, yo debo preguntarme: ¿las obras que estoy haciendo me irán a permitir entrar a las moradas eternas? ¿O me irán a condenar? Esa pregunta me la tengo que hacer yo. ¿Lo que estoy haciendo me va a permitir entrar a las moradas eternas o me van a condenar? Y es muy simple, hermanos. Es claro. No es muy difícil de entender. Es claro. Tenemos conciencia de las cosas, de lo que estamos haciendo, y la respuesta la tenemos también. ¿Es un sí o es un no? Nada más. Y yo espero que sea un sí, ¿verdad? Deseamos que sea un sí. Pero si tú, aunque tú quieres decir un sí, sabes que es un no, corrige tu vida. Corrige tus acciones. Corrige la manera en cómo ves a la iglesia. Corrige tu manera de amar a Dios. Piensas que amas a Dios, pero no de la manera que debe ser. Hay que amar a nuestros hermanos, hay que respetarlos, y me enfoco mucho en la iglesia, hermano, porque ahí está la clave. Tenemos mucho pasaje bíblico para enseñar que es amando a la iglesia como mostramos amor a Dios. No es de otra manera. No es de otra manera. Cuidado, hermano, todos cómo estamos conduciendo nuestras vidas. Porque las obras que yo haga son las que me van a condenar y están escritas en los libros sagrados de Dios. Pero no solamente las obras están escritas. Hay otra cosa más que está escrito en el libro de la vida. ¿Qué más? Hay algo más que las obras. Hay algo más. Y se va a abrir ese libro. ¿Qué más? Vaya a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Verso 5. El Señor Jesucristo, hermanos, dando este gran mensaje a la iglesia en Sardis, mire lo que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que no, o qué es lo que va a aparecer en el libro de la vida? Nuestros nombres, hermanos. El día que usted obedeció al Evangelio, el día que usted pasó al frente confesando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que quería morir al pecado y nacer de nuevo para poder ser parte del reino, parte de la iglesia, su nombre quedó escrito en el libro de la vida. Alejandro Vega. Ahí quedó. El que venciere, el que perseverare, el que enfrentara las pruebas, aquel que se esforzara en vivir una vida santa, aquel que va a pasar por tribulación, por angustias, por persecuciones, por adversidades, aquel que venciere todo esto,
será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué importante es, hermano, que Dios no borre mi nombre, que quede escrito ahí por todas las edades y que con la frente en alto el Señor diga: Alejandro Vega, aquí está. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero qué triste, hermano, será para aquellos que están pasando la lista, hermano Jaime, hermana Ana, hermano Mike, y se acabó la lista y no mencionó mi nombre. Señor, búscale bien. Alejandro Vega, no estás aquí. ¿Pero por qué, Señor? Si iba cada primer día de la semana a la iglesia, me reunía con la iglesia, los miércoles ahí estaba. ¿Cómo que no está mi nombre? Pues no está. Vamos a ver el otro libro, vamos a ver tus obras. Aquí están las obras, mira, ¿no será porque te fuiste a la isla de ese día? A menos que sea por eso, como dice mi mamá. No, hermanos. Esto de la vida cristiana, hermanos, es algo serio. No es un juego. Sí tenemos pruebas, sí tenemos adversidades, tenemos tentaciones, caemos de la gracia, pecamos a veces con el pensamiento. Mientras vivamos en este mundo y en la carne, le habemos de defender a Dios. Si alguno dice que no ha pecado o que no, es mentiroso. Todos pecamos de una manera o de otra, pero la clave está, hermanos, en que reconozcamos que nos hemos equivocado, que le hemos fallado a nuestro Dios. Necesitamos pedirle perdón a Dios y tratar de hacer un cambio en nuestras vidas, hermanos, para poder seguir adelante. Capítulo 20 de ahí mismo de Apocalipsis. Versículo 15. No lo quisieran leer, pero lo voy a tener que leer. Pablo dijo: no he reunido anunciaros todo el consejo de Dios. Y no son palabras que yo escribí. Ese texto yo no lo puse aquí, lo puso Dios. ¿Qué dice, hermano Jaime? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si nuestros nombres, hermanos, no están escritos en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Lago de fuego. Seremos lanzados al lago de fuego. Nada más hay dos opciones. No va a haber otra. O te va a dar entrada a las moradas eternas, o te va a lanzar al lago de fuego, lo cual se llama infierno. Y no está preparado para ti, déjame decírtelo. Está preparado para el diablo y sus ángeles. Ni siquiera es preparado para ti. El cielo se preparó para ti, pero tus obras son las que borraron ese nombre. Tu manera de vivir, tú mismo borraste el nombre. Y si no se encontró escrito es por tus obras. Ahí van a estar los libros abiertos. Por eso será un juicio con justicia. No le vamos a poder decir a Dios: qué injusto eres, Señor. ¿En dónde está la justicia? La injusticia, ¿en dónde está? Muéstramela. No va a haber argumento, hermanos, que nos vaya a salvar. No va a haber nada que nos pueda librar, hermanos, de la vida que nosotros, por decisión propia, estamos llevando. Porque ni siquiera nos obligan, es por voluntad propia. Y Dios dice: yo te aconsejo que escojas el bien, el camino del bien, y anda por ahí, haciendo lo recto. Pero si tú decides andar haciendo lo malo, también es decisión tuya. Yo le digo a mis hijos: si ustedes deciden servirle a Satanás, irse al mundo, será por voluntad propia. No será porque yo no se los enseñé, no será porque les faltó consejo bíblico, no será por eso, será por voluntad propia. Y si Dios te lo permite, ¿quién soy yo para impedírtelo? Tenemos un libre albedrío, hermanos, donde nosotros decidimos si adoramos o no a Dios. El deseo de Dios es que le adoremos, que le obedezcamos, pero es tu decisión si lo obedeces o no. Se lo dijo a Adán y a Eva desde el principio: de todo árbol puedes comer, nomás de ese no. Es decisión tuya si lo obedeces o no. ¿Le impidió que lo hiciera? Cuando fue y tomó del árbol que Dios le dijo que no comiera, no se lo impidió. Permitió que lo hiciera.
permitió, hermanos, murieron espiritualmente delante de Dios. Y Dios los cerró del huerto del Edén porque le fallaron. Qué importante, hermanos, es que obedezcamos a Dios por voluntad propia. Y para eso necesita haber temor y reverencia. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, ahí Malaquías 4:1 habla lo mismo. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá. Dice, los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramo. El 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así es, hermano. Está en la profecía y se va a cumplir. Y miren, hermanos, miren, cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra y escoge a sus discípulos, les dio poder, hermanos, para que sanaran enfermedades, les dio poder para resucitar muertos, les dio poder, hermanos, para aún sobre los demonios, y esto le dio mucho gusto a sus discípulos. ¿Se acuerdan de aquella misión de los 70? Sí. Cuando regresaron, ¿sí se acuerdan o no? Sí, hermano. ¿Qué dice Lucas capítulo 10? Vamos a leerlo, porque no todos sabemos. Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Volviendo los 70 con gozo, venían bien contentos, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ahí está la clave. No te confíes en las obras que estás haciendo. Preocúpate que tu nombre no sea borrado del libro de la vida, que permanezca escrito ahí. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. Pablo también le mencionó eso a los filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 3, ¿qué dice? Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí están sus nombres, fieles servidores de Dios. Ahí están sus nombres. Ahí está el suyo, ahí está el mío. Bueno, yo espero que esté el mío, ¿verdad? A lo mejor ya Dios lo borró y ni cuenta me he dado. No vaya a ser que vaya a ir al cielo yo confiado y no vaya a estar ahí mi nombre. Entonces, hermanos, consideremos cómo está nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la salvación que Dios me dio? El hecho de que yo haya aceptado a Cristo como mi Salvador. El hecho de que yo haya tomado la decisión de serle fiel hasta la muerte. ¿Estoy siendo infiel? Ya no son las mismas ganas que tenía cuando comencé. ¿Todavía mi nombre estará escrito ahí? Bueno, preguntas que nos deben de poner a pensar, hermano. Y si en algo estamos fallando, pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Y sigamos adelante, hermanos, porque la iglesia habrá de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dará cuentas. Y será un juicio justo de parte de Dios. Vamos a dejar la clase ahí, hermanos. Hoy por la tarde habremos de continuar con ella. Y vamos a tener un receso de unos 10 minutos.